¿Qué tal? Buenas noches, don Ángel Jiménez, ¿cómo anda? Buenas noches, se me de Mañana de teleaudiencia, ¿ves? Lo yuven invitación lo vive y que también sobre la situación de la pobreza en Netama. Gracias por venir, don Ángel. ¿Qué tal, ministro José Molina, cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? El informe era alarmante del Banco Mundial en principio, según se publicó en última hora. ¿Qué es lo que pasó en realidad con ese informe sobre la pobreza crónica en Paraguay? Bueno, el informe es muy claro. Paraguay está en quinto lugar de menor pobreza crónica. Es un informe donde habla de que las aspiraciones de los pobres crónicos en Paraguay son las más optimistas. Está en tercer lugar más optimista entre 17 países. El informe no habla de pobreza extrema. Los datos del Banco Mundial de pobreza extrema que he visto que tenés en pantalla también son positivos para Paraguay en los últimos años. Si miramos en un ranking regional, en el 2011 Paraguay estaba en el lugar 11 entre 17 países y en el 2014 Paraguay estaba en sexto entre 17 países. O sea que se ha avanzado 5 puestos. Sí. Nuestros datos nacionales también muestran una caída significativa de la pobreza extrema. Entre el 2011 que estaba en 18% y el 2015 que estaba en 9.97%. Por donde miremos, los datos muestran una tendencia a la reducción significativa de la pobreza. En términos comparativos a nivel de América Latina es uno de los que está más acelerado en la reducción de pobreza, pero todavía queda mucho por hacer porque tenemos 687.000 compatriotas en situación de pobreza extrema con nuestros datos. ¿Pobreza extrema es la misma que pobreza crónica como no, señala o hay diferencia? No, hay diferencia. La pobreza extrema es aquellos que se miden en un año dado que no pueden costear la canasta de alimentos. Uh-huh. La pobreza crónica se refiere no solamente a la canasta de alimentos, sino a la pobreza total, pero pone el elemento comparado de hoy y un periodo anterior, y aquellos que se mantienen en pobreza en ambos periodos se los considera pobres crónicos. Uh-huh. Entonces, porque básicamente podemos dividir la pobreza que observamos en un año dado en dos grupos. Uno que estaban en pobreza continua y otros que van saliendo de la pobreza y van entrando. Entonces, esos que van entrando con los que son crónicos, que ya se mantienen ahí, ese es el concepto más temporal de... el crónico, el que no pudo salir de la pobreza. El que se mantiene... El que se mantiene en niveles de pobreza. De extrema pobreza. No, pues en pobreza moderada. Pobreza extrema. Sí. Podemos hablar de pobreza extrema crónica o de pobreza crónica que incluye ambos tipos de pobreza. Según los últimos números del gobierno, ¿cuántos pobres tiene Paraguay? Y tiene 1.500.000 pobres totales, o sea... la pobreza total que no puede satisfacer una canasta básica de servicios. Esos 1.500.000 y piquito incluye cerca de 700.000 pobres extremos que ni siquiera pueden satisfacer las necesidades alimenticias, uh-huh, y unos 800.000 que sí pueden satisfacer las necesidades de alimentos, pero tienen otro tipo de necesidades insatisfechas, como vivienda, vestimenta, acceso a... Y están en situación vulnerable, en cualquier momento pueden entrar en pobreza extrema. Sí, pero están ahora en pobreza y uh-huh, pueden entrar en pobreza extrema también, algunos uh-huh de ellos. Ahora, don Ángel, ustedes como estos números que da el gobierno o da el Banco Mundial, ustedes que están en el campo, conocen la realidad del campo, ¿es la misma que ustedes tienen? ¿Ustedes creen que en Paraguay hay solamente 1,5 millones de pobres? Bueno, ¿o creen que hay más pobres? Seguramente la dato técnico o los entes, ya sea el Banco Mundial como el Estado paraguayo, es creíble. Pero ya de 1.500.000 de 6 millones de habitantes o de 7 millones si querés, es muchísimo, porque la capacidad de atender a la gente pobre, ñandeña necesitame hoy. Yareco electricidad, un grupo de jóvenes, por 75% de nuestro país es joven, que sigue yareco capacidad da hiporio ni petein en vergía y en el tama. Apea ñandela ya bueno tía nada cual como momento se da escuela datos pesas a críticas a Banco Mundial hoy con Paraguay en la última escala de situación de pobreza crónica, pero sí de que hoy la pobreza, hoy la pobreza extremo, upañan de hoy ya acepta.
Es decir, este mismo gobierno, como en el anterior, o aceptar que hoy japea, oye, O estrechana. no solamente oye, sino oye, contraponer la ñande, el discurso de que ñande ya mongarujada millones en el mundo. Diga, tú ñande ya mongaru millones en el mundo, allá de coco, a veces 600.000 en viajilla. Entonces, olé a partir, según yo, a partir de lo que es el Equipo Nacional de Estrategia País. Siempre de un comienzo de ese espacio, luego de multisectorial que ya mismo que estamos a ver, olé quebrantar el problema global, a los ejes temáticos globales que afectan a toda la población. Y uno de los ejes temáticos lo desarrollado fue de un principio, oye, dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Nacional, es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria de 700.000 personas. Dentro de 20 años, Boila analfabetos a Iñacanandía ya de Colleta, porque en Dorecoy, por ejemplo, una vez y si rieve, una se envolverá ya, y cerebro ni tú ya desarrollado. Ya la quebranto principal, que ya crea más ciudadanía o ciudadanos con capacidad de criterio político, con capacidad de criterio crítico, y que tenemos que desarrollar a través de una buena alimentación. Y no solamente ese factor determina la pobreza, pero ese es fundamental. No, eso es fundamental. En condiciones en esa situación están los 600.000 o 700.000 paraguayos, ¿no? De extrema pobreza. Así es. Y al borde no está también. Sí, están los eso le habla el 800.000. ministro del Exacto. 1.500.000. Lo importante de señalar también es que de esos 700.000, el 75% vive en el área rural. Ahí donde se producen los alimentos. Los alimentos. Sí. Hay solamente 40% de población rural en el país, pero sin embargo el 75% del total de pobres extremos están en el área rural. Básicamente estamos hablando de 500.000 pobres extremos en una población de 2,5 millones de habitantes. 1 de cada 5 habitantes del sector rural está en situación de pobreza extrema. Y básicamente pobreza extrema no es otra cosa que un hambre, aunque sea un hambre relativo, no puede alimentarse bien. Eso es una llamada de atención a la sociedad, en la cual tenemos que trabajar en forma coordinada. Y con Ángel y con otra gente dentro del Equipo Nacional de Estrategia País estamos coordinando acciones e ideas para atacar. Pero no hace falta ser alarmista ni poner números que no son. La realidad de 700.000 pobres extremos es un elemento importante y como sociedad estamos en el camino correcto. Estamos avanzando para reducir pobreza y sabemos que se puede y tenemos que acelerar el trabajo coordinado para hacerlo todavía más rápido. Ahora, pero ministro, decía un experto internacional que estuvo en estos días que realmente es inconcebible que Paraguay tenga pobres extremos, ¿verdad? Nosotros pensamos lo mismo que ese experto internacional, lo decimos, pero cuando lo dice un extranjero es noticia, cuando lo decimos diariamente nosotros pasa desapercibido. Y se habla mucho de crecimiento económico en el Paraguay en los últimos años. ¿Por qué a pesar del crecimiento económico, y eso está en el informe del Banco Mundial, por qué sigue siendo insuficiente para sacar a más gente de la pobreza? Sí, yo creo que vamos a coincidir entre todos que el crecimiento económico es algo bueno y que le ayuda a un grupo a salir de la pobreza. Normalmente el crecimiento económico se asocia con reducción de la pobreza, pero no es suficiente porque hay determinados grupos sociales a quienes no le llegan. El crecimiento no le llega. Y esos son los pobres extremos, que normalmente también son pobres crónicos, porque están en esa situación. Y para ello se necesita algo mucho más directo, que complemente la acción del mercado, la acción productiva. Se necesita identificarlos, acompañarlos en forma mucho más efectiva, motivarlos, acompañarlos en su plan de vida, en la que elaboren su plan de vida, su plan productivo y darle ese seguimiento continuo, conectándolo con los servicios sociales, con el mercado, en forma mucho más proactiva de lo que un pobre moderado, que es aquel que ya puede alimentarse bien, lo puede hacer. Y eso reconocemos dentro del sector público y por eso estamos desplegando esa acción. Hemos hecho una campaña muy fuerte de identificación de familias en vulnerabilidad y en pobreza moderada y en pobreza extrema. Visitamos 270.000 hogares para crear este sistema de identificación. Lo compartimos con todas las instituciones públicas, con el sector privado también que quiere involucrarse. Y hemos desplegado
proyectos pilotos que ahora ya no son más pilotos, están a una escala de 15.000 familias, que para estas son cerca de 100.000 personas, donde se le va visitando 2 veces al mes, se le acompaña para que hagan sus planes productivos, se lo acompaña para que se lo conecte con los servicios sociales, con empresas que quieren apoyar, y eso tiene que ser un complemento a la actividad macroeconómica de crecimiento económico. ¿Y cuándo se van a ver los resultados de eso? ¿Ustedes ven lo que dice el ministro, ese acompañamiento, ese censo, esa compañía para que estos pobres crónicos o extremos en Paraguay puedan salir de esa situación? ¿Ustedes lo notan? Por el hoy cuadra hoy coja. Jaro Gesala hoy coja en algún momento, ¿ves? Hoy asistí a través de promotores directamente a por lo menos un promotor por cada 100 familias en pobreza extrema. Recibí por lo menos hoy un sube ya eso ya ni m ojo la mitad ruso o la mitad cuña hoy es en día hoy cuasi la situación jaupe hoy trasladada hacia arriba ya se toda mancha oye el mecanismo de asistirle directamente y que salga de la pobreza extrema con dignidad, no como mendigo. Ya los de cada año en día fuera. A pesar de que hay programas, por ejemplo, de producción de plantas medicinales, que es un rubro que voy a proponer ahí en el equipo nacional de estrategia país. Y que tú ya no es la pobreza extrema y la gente ve con jañana. Pero la hiporio que tiene acompañamiento del sector privado, que es la que tiene los recursos, muchas veces, y del Estado, de que tú hay para allá, pues. Pero Hecacuri en un momento dado dentro de lo que es el equipo nacional y procrear espacio en Bojera consejos públicos privados de nivel Mixina ya ahí ve aeropuerto mío ya puedo ganar de Mixina pero más sea ven Boriajupe ahí la tapizada y poner ahí la y rico para o invertía a muy se oír nombre y que toda mucha ya entender de que gente como esa o alejar la pena ya recordarse como el señor Tomás Dávalos, que es la cadena Pueblo, sí. Como ir y supermercado a disposición y que todas muestras en una góndola y la producción, oye, ya puede ver dentro de lo que es la gente de extrema pobreza. Oye, envasado, y muy bebé, y muy secunatú, y muy bebé la orégano y otros rubros ya se producían los compañeros, ya todas muestras de como valor agregado a un jefe a macho. Porque usted ve con el asunto, la indicación de producir más de el mercado de yo punte la necesidad de ese momento. Apenas, oye, ya pueden a través de este equipo ya constituía pues, y va teniendo éxito. No es fácil, pero no es fácil. Ahora, ¿cuáles son las características del sector más pobre? Porque no solamente hay que darle oportunidad, solamente hay que darle alimentos, hay que darle también oportunidades de trabajo, oportunidades de empleos, pero sin las capacidades para mucho empleo, por lo menos algo que les permita trabajar. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer desde el gobierno y desde la sociedad toda? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Las características son principalmente rural. Casi 3/4 partes de los pobres extremos viven en el área rural. Son familias numerosas, tienen más de 6 miembros en promedio, muchos de ellos niños, y tienen acceso a la tierra, pero no tienen tecnología ni viven en condiciones precarias. Se puede hacer mucho. Ese acceso a la tierra que tienen hoy están produciendo en forma orgánica, casi sí, forzados, ¿verdad? Sí. Porque no tienen insumos. Natural, sí. En forma natural. Y el mundo está demandando cada vez más productos orgánicos. Entonces hicimos una prueba con este Consejo Público-Privado. Le involucramos a las familias y al Consejo en la producción de hierbas medicinal de manzanilla. Ahora están cosechando con una altísima productividad, una altísima calidad. Lo hacen en forma orgánica y tienen una demanda cada vez más creciente. Y así como se está innovando en introducir nuevos productos, como la manzanilla, ahora se quiere hacer otra introducción con el orégano, con la producción de seda, entre otros. Y hay nichos de mercado que pueden ser producidos en forma agroecológica, orgánica y con una certificación social también. Y en eso se está avanzando para darle escala. Esta familia en situación de pobreza controla más de 1 millón de hectáreas en el Paraguay. La soja que nos ha posicionado... Más de 1 millón de hectáreas. Más de 1 millón de hectáreas. La soja que nos ha posicionado como cuarto exportador de soja a nivel mundial, eso lo hemos logrado como país con 3 millones de hectáreas.
Y si consideramos que el valor agregado de esta producción orgánica es mucho mayor que una hectárea de soja, ahí hay una fuente para erradicación de la pobreza y para aceleramiento del crecimiento económico fundamental. ¿Y por qué no se acelera el proyecto? Porque, bueno, básicamente nadie estaba mirando eso porque el mercado es ahí donde los pasa por encima. No están organizados, esta es una característica también, tienen poca tierra, están dispersos, y si el Estado no los organiza, no los acompaña y no conecta con las oportunidades, el mercado solo no, ¿Y el, no, bueno, no y lo va el a hacer. Estado, a Y el través del Estado, gobierno, qué puede hacer para y organizarlo? y lo que estamos haciendo es, los identificamos y lo estamos poniendo un promotor que lo visita 2 veces al mes con un proyecto de entrenamiento, de concientización, de motivación, de elaborar sus planes productivos, y a partir de ahí se van coordinando con el sector privado. Y ahora empezó con una escala pequeña, pero ahora esta organización y esta conexión está llegando a 15.000 familias, y en pocos meses queremos llegar a 30.000 familias. Entonces, el modelo ya está implementado, está creciendo y tiene un alto ¿Pero hay potencial. alguna resistencia de ese sector de pobres extremos a la ayuda del gobierno o no? No, los pobres extremos realmente reciben esta producción de manzanilla que están haciendo, es ejemplar. Lo que sí tenemos que atacar es que la sociedad no cree que ellos puedan producir bien. Que creen que son olvidados, son relegados y no quieren acompañar innovaciones de ellos. Dicen, no, esto no es para ellos. Esto es demasiado delicado. Vamos a empezar con esto, con la producción de maíz, que sí lo saben hacer, que no tiene mercado, que no tiene mucho retorno. Sí. Pero hay que diversificar, hay que buscar productos, y cuando se le dan oportunidades realmente aprovechan esa oportunidad, ponen el esfuerzo y están mostrando resultados. Ahora, don Ángel, ¿esto es posible, lo que está diciendo el ministro? ¿O hay también de alguna manera cuestiones ideológicas que traban que se puedan acercar a los proyectos del gobierno, por ejemplo? Creo que en ese sentido no hay ninguna traba, no hay problema. La pobreza extrema tiene una necesidad real. No respeta color no respeta color ni nada. Entonces, a ver, ya muy pilas a ñanguajes en la becuera. Haña planteadas en divecuera, no desde arriba, sino en divecuera. Ya todas vamos a repetir o levantar su situación de bienestar con dignidad. No como un mendigo que se le da todo y después pierde todo y no importa, sigue ahí sí va a quedar en la pobreza crónica, como se explicó o informó el Banco Mundial. Se está haciendo con ellos ahora con mucha positividad en este momento, especialmente la experiencia de la producción de manzanilla. Y ahora también estamos con el orégano y con la seda, y si con esto se complementa uno con el otro, puede llegar a salir de la pobreza extrema y tener un ingreso, aunque no sea suficiente, por lo menos holgado para darle alimento a sus hijos y tener una vida más digna. Ahora, ministro, casi 20% de la población está en la situación de pobreza. Y 22%. 22%, por encima. Uno y pico de cada 5 paraguayos es pobre. Así es. ¿Verdad? Es triste. En un país que es capaz de alimentar a 60 millones de habitantes del planeta, realmente es triste y doloroso. ¿Dónde fallamos? Bueno, hay que diferenciar entre pobreza total, que es el 22%, y la pobreza extrema. La pobreza extrema es aquella que se refiere a falta de alimentos, y esa es la que es inconcebible que tengamos en Paraguay. Pobreza todavía nos va a llevar un tiempito erradicarla, pero la pobreza extrema como meta está para erradicarlo antes del 2030, y ojalá que sea mucho antes del 2030. Del 2011 al 2015 hemos notado un avance significativo en reducción de pobreza extrema. Ojalá que podamos en los siguientes años volver a acelerarlo. Ahora tenemos que organizarnos de manera diferente. Aquellas ganancias fáciles ya se produjeron, y ahora viene lo más difícil. Son las personas más aisladas, las que tienen menos acompañamiento, y por eso es la necesidad de fortalecer este acompañamiento a estas familias que lo estamos haciendo. Y creemos, vos habías preguntado en cuánto tiempo va a haber resultados. En 18 o 24 meses de acompañamiento con estas familias ya van a poder, se empiezan a ver los resultados. Ya van a poder producir lo suficiente como para alimentarse bien. Antes inclusive se pueden ver los primeros resultados. Y a medida que vayamos organizándonos como sociedad para priorizar el apoyo a estas familias, creo que podemos tener un país libre de pobreza extrema en menos tiempo de lo que nos hemos planteado. Dentro de esta situación de pobreza y de pobreza extrema, ¿cuántos chicos en Paraguay no están bien alimentados hoy día?
de acuerdo a lo que requiere hoy la necesidad o lo que se considera es una buena alimentación. El gobierno tiene un número. No, pero fíjate, el número de pobreza extrema es muy indicativo. Son 700.000, 687.000 paraguayos, 700.000 que no pueden alimentarse en forma adecuada. La mayor parte de ellos son niños. Básicamente de esos 6 habitantes por hogar, por lo menos 4 son niños. Entonces 2/3 de 700.000, ahí tenés el número de niños que viven en pobreza extrema, que no se alimentan bien, por lo tanto no pueden estudiar en forma adecuada y lo tienen todo cuesta arriba. Es por eso también que ahora estamos queriendo elaborar un piloto para ver cómo podemos ser más efectivos de llegarle el almuerzo escolar a esas comunidades donde hay mayor pobreza extrema. Ahora, pero eso es criminal. En cualquier país del mundo es criminal esta situación de que 2/3 de los pobres extremos sean chicos y mal alimentados. Eso es... Esa es una característica de la pobreza extrema. En Paraguay. Por lo general, el pobre extremo tiene hogares más numerosos y la pobreza extrema por lo general tiene rostro infantil y juvenil. ¿Saben por qué? Porque la misma situación se reproduce más rápidamente. Y en 20 años va a tener, y en 20 años va a tener, claro, un grupo de jóvenes que no... Exactamente, ya sin capacidades, porque no tienen suficiente nutrición como para aprender adecuadamente cuando llega el tiempo de ir a la escuela. Por eso precisamente los programas de transferencias monetarias condicionadas, como el programa de Tecoporá, apuntaban a romper ese círculo intergeneracional de la pobreza. Y le daban una transferencia con la condición de que el niño vaya a sus chequeos de salud y a la escuela. Y que en principio se utilice eso como un soporte alimentario. Ahora, yo entiendo el proceso de descentralización que existe, don Ángel y ministro, pero hay fondos para la alimentación, para la merienda escolar. Muchos chicos se alimentan gracias a la merienda escolar o al desayuno en las escuelas. De lo contrario, no reciben ningún tipo de alimento, lastimosamente en Paraguay del 2016. El gobierno debería ser mucho más decidido en cuanto a las acciones contra gobernadores e intendentes que malgastan esos fondos y recursos que son para la merienda escolar justamente en las zonas más desprotegidas. Y debería coordinar acciones justamente para que intendentes y gobernadores usen adecuadamente ese dinero que es para el único alimento que reciben estos chicos. Es totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que queremos hacer con este piloto. Hemos identificado 900 escuelas que están en comunidades de alta incidencia de pobreza. Además del 70% de las familias ahí viven en situación de pobreza. Y fue muy penoso constatar de que esas 900 escuelas, el 80% de ellos no reciben ningún apoyo para la apoyo de la Intendencia de la Gobernación. De la Intendencia de la Gobernación para el almuerzo escolar. Sí. Pero también ellos dicen que no son suficientes lo que reciben. Lo que vamos a hacer es, vamos a compartir esa información en forma más decidida y el Ministerio le va a decir que el próximo año esas 900 escuelas son la prioridad nacional. En el ENE, por ejemplo, no hay posibilidades de involucrar al sector privado. Está involucrado. Y darle, por ejemplo, no, ya sé, bueno, pero entonces darle, por ejemplo, algún tipo de exenciones a cambio de que colaboren con la alimentación en los lugares más desprotegidos, por ejemplo. ¿Hay alguna posibilidad de que porque esto tiene que ser un trabajo de todos? Así lo entendemos. De hecho, para este proyecto piloto le hemos pedido apoyo a la Cámara Paraguaya de Supermercados, a ver cómo nos pueden apoyar y vamos a tener reuniones para ir intercambiando ideas de cómo se pueden involucrar en forma más sistemática. Las exenciones impositivas creo que no está dentro del menú porque en Paraguay se paga una tasa de impuestos muy baja. Muy baja, sí. Entonces, pero sí. Bueno, pero algún tipo de estímulo, entonces, no sé, a las empresas, a las industrias, de tal manera que colaboren. Yo creo que la responsabilidad social empresarial es un elemento importante y todos tenemos que entender que no pueden haber empresas exitosas con bolsones de pobreza y hambre, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pensar que el supermercadismo, por ejemplo, ya que estamos hablando con ellos, se va a expandir si tenemos todavía el 10% de la población con hambre? Eso no da un ambiente de sostenibilidad. Y los conflictos sociales, una sociedad más cohesionada que es una mejor sociedad para producir y para vivir, ¿verdad? Se lo tiene que hacer sobre la base de un piso de dignidad para todos.
Y creo que en eso muchos lo entendemos así y estamos queriendo trabajar en forma coordinada con todos los sectores. Bueno, don Ángel, por último, Sí. mirando a la Cámara, don Ángel, ¿qué le pediría usted a la sociedad, al gobierno, al Poder Legislativo, a la justicia, a todos, para que colaboren de alguna manera para erradicar la pobreza o colaborar para que más rápidamente tengamos menos pobres en Paraguay? En la última reunión, luego recuerdo que el ministro de Hacienda, ¿no? Ha venido a hacer plata de Corvila y a Majela Boriajuba. Se ha planteado yo personalmente a esa cuenta y por ahí fondo específico y que todos más se asistir a pobre extremo. Porque pega a ver el sector, no le cuidan va a ver, o encargar alguna instancia, en este caso en particular la Secretaría Técnica de Planificación, a ver ministerio no le cuida, a ver o de cara, o topana, y anda, primero mendiga el ministro, a ver tu mendiga también de pobre cueras y nada. Entonces tiene que haber un presupuesto del Estado que atienda directamente a ese sector. Vea, de que tú hayamos hecho con mucha eficacia. Porque ya pensaron, y por año pensás, es una de las estrategias que tú allí Purú, ya lleva el andén de plata está, e invertir con Boriajures, ya riega y bien se cuera. Los planes enteros ya posee. Exacto. Entonces pues, el Estado tiene la responsabilidad de poner un fondo específico para atenderle a esa gente. Ministro, ¿y el gobierno qué más puede hacer en estos 2 años que le queda para acelerar la marcha en esta lucha? Yo creo que en estos 2 años tenemos que continuar con la línea que hemos estado haciendo, identificación, trabajo coordinado entre todos los sectores, prioridad para aquellos que le identificamos que están en pobreza extrema, darle un apoyo para conectarlos con los servicios sociales, con la inclusión productiva y sobre todo quiero hacer un llamado a que toda la sociedad ponga esto como prioridad. Como objetivo. Si tenemos niños bien alimentados, esos niños van a tener una mejor educación, van a tener una mejor capacitación, van a ser más productivos. Y que en este momento que nos acercamos en la etapa final de la administración, donde los tiempos políticos van a ser más desafiantes, que no caigan la lucha contra la pobreza, que no caiga de rehén de las confrontaciones políticas. Bueno, ese es otro tema que vamos a discutir seguramente en nuestro programa. Ministro, muchas gracias por su presencia. Don Ángel también, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Insisto con esto, es una vergüenza que un país tan rico como Paraguay tenga 1,5 millones de pobres, entre ellos 700.000 pobres extremos que no tienen ni siquiera la capacidad para alimentarse. Y de esos 700.000 atiendan bien esta cifra y ojalá que les entre en la cabeza y si tienen sentimiento también en el corazón. 2/3 de esos 700.000 son niños paraguayos. Vamos a la pausa y retornamos.